Es turno de recibir a la doctora Emma Tapia, presidenta de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia y presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Doctora en Jurisprudencia y abogada de los tribunales por la Universidad de Cuenca, magíster en Asesoría Jurídica de Empresas por las universidades de Azuay y Valencia, y ha aportado con sus conocimientos en varios artículos de revistas indexadas nacionales e internacionales. También es docente de pregrado y posgrado en varias universidades del país y extranjeras, conferencista de igual manera a nivel nacional e internacional. La doctora Emma Tapia nos compartirá su ponencia titulada Los más relevantes avances y retos de la justicia laboral ecuatoriana. Doctora Tapia, bienvenida, tiene usted la palabra. La laboral no solo resuelve conflictos, debe devolver la dignidad humana, porque detrás de cada caso que ponen en nuestras manos, en sus manos, hay un rostro, hay una historia, hay una esperanza que ponen en ustedes y que ponen en nosotros, porque todavía confían en nosotros. Buenas tardes con todos. Gracias a la organización por esta invitación, gracias a los organizadores, pero sobre todo gracias a ustedes, a mis compañeros ponentes nacionales e internacionales y por supuesto a todos ustedes que se han dado cita un jueves, un viernes, que han viajado para estar aquí en la ciudad de Guayaquil o que están conectados vía Zoom. Gracias a todas aquellas personas que creen que el derecho laboral toca la vida de las personas. Me pidieron que hable sobre los avances de la justicia laboral y claro, yo decía, en el Ecuador vamos a hablar de avances. Podemos hablar de avances cuando normalmente siempre estamos hablando de retroceso, de que no avanzamos, que retrocedemos. Y de pronto me puse a pensar y decía, ¿puedo hablar de avance en materia laboral? Y dije, ¿por qué no? Yo considero que la justicia laboral está viva y que tenemos avances, claro. Hoy estamos aquí en el primer Congreso de Derecho Laboral, cuando normalmente lo que se trata es derecho penal, importante el derecho constitucional, pero el derecho laboral casi que como que se le dejaba de lado. Pero hoy estamos reunidos, más de 1000 personas, hablando del derecho laboral. Y el derecho laboral no solo es cifras, no solo es estadísticas. Voy a hablar un poquito de eso, sí, pero no es solo eso, porque atrás de una decisión hay jueces que han dictado esa resolución. Hay secretarios, auxiliares, asistentes, funcionarios judiciales que hicieron posible esa decisión, pero además hicieron ese esfuerzo para que el derecho laboral sea un derecho humano. Nuestra sala laboral, porque voy a hablar de la sala laboral de la Corte Nacional o la Corte Suprema de Justicia. Nuestra sala, y que está integrada por 3 mujeres y un hombre, 2 de mis compañeras han estado presentes en este congreso, puedo decir y con muchísima satisfacción, es la única sala que está al día en sus despachos. Estamos resolviendo causas de septiembre del 2025 y no lo hacemos de octubre porque hay que esperar 30 días para que se ejecutaría un auto. Caso contrario, estaríamos resolviendo las causas que nos ingresaron la semana anterior. Pero lo estamos haciendo de septiembre del 2025 y puede parecer y decir a lo mejor a personas de otros países, es lo lógico, sí. Pero en nuestro país decía, lo lógico era que se esperen años, 5, 10 años y todavía no hay respuesta. En materia laboral, y lo digo con mucha satisfacción, estamos al día en nuestras causas. Pero atrás de eso no es solo estadísticas, hay horas extensas de trabajo. Aquí está mi compañera y a veces en los fines de semana, la doctora Consuelo Heredia, estamos revisando los proyectos para semana. Estamos llamándonos por teléfono y hay jornadas extensas de debate. Enriquecedor, por supuesto, a veces complicado entre los compañeros jueces, pero hay mucho trabajo, ha habido mucho trabajo para poder decir hoy estamos al día.
porque cada expediente resuelto no es solo, como decía, estadística, es un problema humano que ha encontrado una respuesta a la que sea. Hoy hablaba al mediodía y decía un profesor, un catedrático, director de una carrera de Derecho, decía, vea doctor, a veces no importa que, a veces como que me resuelven un poco extraño, pero me resuelven a tiempo. Porque una justicia que se retrasa es un dolor de un trabajador atrás de eso. Y no solo del trabajador, hay un dolor, una esperanza, una expectativa también del empleador, porque el derecho de trabajo es de las dos partes. Del trabajador que espera una respuesta, pero a veces también de un empleador que a lo mejor tenía un emprendimiento y depende de una sentencia para saber si puede continuar con su pequeño negocio. Mire cuánta responsabilidad está a nuestro cargo. ¿Qué hemos logrado en la sala de la Corte Nacional de Justicia? Y permítanme hablar de ella porque en ella laboramos. Fue la sala piloto para la justicia abierta, porque tomamos ese reto, sí, lo aceptamos. Fuimos la primera sala que empezaba a transmitir sus audiencias frente al público del país y claro, del mundo entero podría ser, porque con el Zoom puede conectarse todo el mundo y dando nuestra cara al público, presentándonos con nuestro nombre y apellido, resolvíamos una causa. Invitábamos además a la gente todos los días, lo seguimos haciendo, invitamos a que se conecten a nuestra audiencia y siempre ponemos, no queremos exhibirnos, queremos que nos evalúen, mírennos trabajar. Aquí está el caso del trabajador, contesta el empleador, nos tomamos a veces unas horas, rara vez varios días, pero siempre cada caso y cada audiencia tiene una respuesta. Atrás quedó esa justicia cerrada en la que yo me crié, un edificio grande donde había un altillo, se denomina en Cuenca, donde estaba un juez que yo no lo conocía, que dictaba sentencia en hojas de hojas complicadas además para una joven abogada recién graduada que a veces no entendía lo que estaba diciendo el juez. Atrás quedó esa justicia y hoy ya no nos escondemos tras el papel. Ya no nos escondemos además en esos tecnicismos jurídicos, en un lenguaje complicado. A veces una sentencia más tenía idioma latín que español. Y cuando leí mi primera sentencia de Corte Suprema, la verdad es que no sabía si estaba ganando o perdiendo porque no entendía lo que me decía el juez, así que fui a la última parte para ver si ganaba o perdía. Hoy nuestra justicia es clara, transparente, con un lenguaje claro. Y esto es también una innovación, porque tratamos de ser lo más sencillos posibles en nuestras sentencias, en nuestras audiencias. Es más, ponemos un resumen de fácil comprensión para que el trabajador y el empleador, que no es abogado, entienda por qué está ganando o por qué está perdiendo. Porque la transparencia no se proclama, se practica. Además, nos propusimos hablar en este lenguaje claro para que las decisiones que nosotros dictemos sepan por qué le afectan a una persona y lo que nosotros buscamos no es impresionar a nadie con tecnicismos y latinismos. No queremos impresionar, queremos comunicar. Porque solo una justicia que se entiende es una justicia que se respeta. Hemos tenido casos emblemáticos, mi compañera ya habló de nuestras resoluciones, de nuestra jurisprudencia. Me atrevería a decir que nunca antes en la historia de la Corte Suprema de Justicia se han dictado tantas resoluciones y jurisprudencias en materia laboral como lo hemos hecho estos 4 años. Pero tenemos, como les decía yo, vidas atrás de nosotros. Un caso emblemático, por ejemplo, que hizo que vayamos desarrollando hasta tener jurisprudencia que hable de personas con discapacidad, fue de una persona que sufría de enanismo. Medía 1,10 y era contadora de una empresa cuyo nombre prefiero no recordar. Ella era contadora y tenía los archivos a su nivel de altura, 1,10, 1,20, pero el empleador vio en su discapacidad un problema
Y lo que hizo un día que ella llegó es subir el nivel de los archivos a 1.70. Y claro, para ella le resultaba enorme alcanzar eso y dijo, lo que pasa que no pueden estar a nivel casi del suelo. Luego ella tenía además un problema de artritis que no le permitía mover sus manos de esta manera y le cambiaron de pronto al sistema contable manual con sus 2 dedos que lo hacía, le cambiaron a un sistema de contabilidad en computadora. Y dijeron, claro, lo que pasa es que hay que modernizarse, pero ella no podía manejar la computadora, pero se adaptó. Con sus 2 dedos empezó a usar con el lápiz la computadora. ¿Qué hizo la empresa? Finalmente la bajaron, porque fue al subsuelo, a una bodega, sentada en una silla que no tenía respaldo y hacia la cara hacia la pared. Así le encontró el inspector de trabajo. Nosotros podíamos haber sido un caso más, un número más en la estadística, pero dictamos una sentencia con claridad que se ha ido replicando en estos casos y señalamos que cuando se vulneran los derechos de una persona con discapacidad, no solo se rompe el contrato de trabajo, se hiere la conciencia de la sociedad. Esta decisión reafirmó algo esencial, que el trabajo no puede ser una barrera, debe ser un puente de inclusión. Y solo cuando la justicia actúa con humanidad, solo ahí el derecho cobra vida. Hoy este criterio ha sido ya declarado como jurisprudencia, esta protección a las personas con discapacidad que estaba en la ley, pero no queríamos verla. Y hoy se replica en el resto de juzgados, en el resto de tribunales, y lo que ha hecho es que el derecho sea una esperanza, un derecho humano. Pero no solo quiero contarles lo que se ha hecho, quiero también plantearles, como decía mi compañera, retos, porque cada vez que cumplimos un avance, podríamos decir este es el punto final. Y todo lo contrario, cuando hemos cumplido una meta, vemos que más allá hay nuevos retos. El primer reto es buscar una digitalización de la justicia, porque hemos avanzado algo en el expediente digital, pero a veces no lo podemos producir como prueba, no podemos exhibirlo, tenemos que ir a sacar en PDF. No, queremos una justicia electrónica, un expediente electrónico real, accesible y seguro. La tecnología debe ser una aliada para nosotros, pero no debemos olvidarnos nunca y no debemos permitir que la pantalla reemplace la empatía. Porque recuerdo cuando era jueza de primer nivel, miraba muy cerca a los abogados, al trabajador, al empleador, y hasta podría ver en sus ojos lo que reflejaba el drama humano que estaba viviendo. Entonces, cuidado que la tecnología vaya a reemplazar la empatía que debemos tener los jueces. Y luego una capacitación continua como la que tenemos hoy para los abogados, para esos estudiantes de derecho que tienen tantas ganas de cambiar el mundo y cuando se enfrentan a la realidad pierden esas ganas. Debemos capacitarnos constantemente porque el derecho de trabajo, decía yo, es un derecho vivo. Y claro, un código de 100 años atrás ya no nos calza. Vamos a seguir haciendo remiendos. ¿Por qué no plantear un código de trabajo nuevo? 100 años no puede ser adaptado a la realidad que vivimos ahora. Y aunque ustedes no lo crean, a veces tenemos miedo de hablar con los trabajadores porque decimos, ellos no quieren eso, ellos no van a querer eso. Y sin embargo, a mis manos llegó hace poco tiempo un proyecto de reforma al Código de Trabajo y no tienen idea cuántas cosas los trabajadores quieren. Ellos quieren solo trabajar, quieren una vida digna. Entonces, planteemos estas reformas, esta capacitación, el teletrabajo tan poco desarrollado, necesitamos regularlo. El problema de la digitalización y las plataformas digitales, estos trabajadores o personas no bajo subordinación que nos vienen a entregar alimentos, las personas del Uber,
¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuándo vamos a regularlos? O preguntarles a ellos, ¿ustedes quieren que se les regularice? ¿Ustedes quieren ser trabajadores con dependencia o no? Porque solo a veces nos imaginamos que quieren, que no quieren, que los derechos, y a lo mejor estamos alejando de una realidad que ya la estamos viviendo. Y un cuarto reto, y tal vez el más importante, es seguir construyendo esta confianza ciudadana, porque hoy estamos aquí, mañana obviamente vendrán esta nueva generación de estudiantes que nos reemplazará y queremos que la gente siga confiando en la justicia. Estamos hablando de la justicia laboral, porque no debemos pensar, y les digo siempre a mis alumnos, que el derecho de trabajo es el derecho del trabajador. O a veces dicen, no, lo que pasa es que se hacen al empleador. No, el derecho laboral no es del trabajador, o no es solo del trabajador, ni tampoco es solo del empleador. El derecho laboral debe estar del lado del equilibrio, de la equidad en el derecho. Cuando miro lo que hemos logrado, porque hemos logrado avances, me siento profundamente satisfecha. Pero cuando miro lo que falta por hacer, sigo sintiendo esa enorme responsabilidad que tuve desde que egresé de la universidad, de la Facultad de Derecho, cuando llegué a ser jueza de primer nivel y todos los retos que me planteé cuando llegué a ser jueza de la Corte Nacional. La justicia laboral no nos pertenece a ninguno de nosotros. Le pertenece al pueblo, a los trabajadores, a la familia de los trabajadores, pero también le pertenece a los empleadores y a la familia de los empleadores. Es decir, le pertenece a todos aquellos que aún siguen confiando en la justicia laboral. Nuestro deber es mantener viva esa confianza y recordando siempre lo que les decía al inicio, que detrás de cada caso que pongan en sus manos como abogados o de nosotros como jueces, hay una vida. Y detrás de cada vida hay un derecho que merece ser respetado. Hemos demostrado que una justicia laboral puede ser eficiente, puede ser transparente y por supuesto que tiene que ser humana. Pero el verdadero desafío es mantenerla viva, sensible, cercana y profundamente humana. Recordemos entonces que la justicia laboral no se mide por cuántas sentencias hemos resuelto, sino definitivamente por cuántas vidas hemos logrado tocar. Señores, señoras.